aroma en mi piel y el 4 en el corazón. El título más valioso que puede tener en la vida es ser buena persona. No lo de la universidad te lo otorgan. Son tus valores, no los estudios, los que te realizan y te hacen sentirte realizado y valioso. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa Yemayá con un servidor, Juan Santana, desde los estudios de Canal 4 TV. Queridos amigos, mis niñas y mis niños, queda descartado que la cultura es cultura, que los estudios son estudios, pero realmente lo que nos hace valioso ante una situación, ante la propia vida y ante nuestros semejantes, aquellas personas que viven en nuestro entorno o viven animales, es aún así, y cuidamos y queremos a los animales, contimás, ¿cómo no va a ser a nuestros semejantes? Pues pensemos por un momento que a pesar de que lo que nosotros podamos llegar a ser o lo que podamos llegar a tener, los títulos académicos, eso no nos hace ser superiores. La verdadera naturaleza del ser, cuando se debe de sentir valioso, es porque es buena persona. Es un término. ¿Qué significa ser buena gente? ¿Qué significa ser buena persona? Pues el compartir, el dar, el permanecer con el oído abierto cuando alguien necesita ser escuchado. Ser buena persona. ¿Qué es ser buena persona? Algunos piensan que ser buena persona es no cometer los 7 pecados capitales que nos enseñaron cuando éramos niños. No robarás, no matarás, no jurarás en el nombre de Dios. Eso no es ser buena persona. Eso son unas normas. Los siete pecados capitales. Esos son unas normas que se nos ponen en el camino en un momento determinado, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra educación, donde creo que las 3/4 partes de este país, evidentemente, fuimos obligados a pertenecer a esa religión. O unos que han continuado y otros que, bueno, siguen manteniendo la fe, pero los que mantienen la fe, a pesar de que no acudan a la iglesia, a pesar de que a lo mejor a lo largo de su vida, inclusive alguno de esos pecados, o aquellos pecados, ya no los capitales, sino otros pecados que haya podido realizar en el camino, no deben de ser tomados como errores, no como pecados. Quizás esa persona, porque haya cometido un error, no es buena persona. Quizás una persona que no acude dentro de cualquiera de las religiones, no mantiene un orden dentro de una religión, no puede ser una buena persona. ¿De qué se trata ser un buen ser? Es sencillo. Es simplemente saber, entender y comprender al prójimo, aunque no lo compartamos, pero con la desviación de lo que se llama el respeto hacia los demás. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo nos quiere vender de todo, donde hoy ya la ignorancia, afortunadamente, no está tan magnificada como quizás en algunas épocas antañas el pueblo era humilde, llano y sin estudios. Pero a medida que vamos evolucionando, referente a esos títulos que una persona pueda ir alcanzando en su camino, lo que nos tiene que hacer es ser más profundo y no ser ostentosos, presumidos,
Tú nada más que tienes graduado escolar. Yo tengo una carrera universitaria. Yo también tengo una, 2, 3. Pero no es lo que nos hace ser buenas personas. No nos hace ser buena persona. Muchísimos factores. La prepotencia, el ego, los celos, las envidias, el mirar a nuestro prójimo por encima del hombro, creer que somos superiores, porque yo tengo mejor trabajo que él, porque yo tengo mejor coche, porque yo vivo en una casa de 250 metros cuadrados y este vive en una de 64. Pero es cierto de que hay personas que consiguen un nivel cultural que cuando eran niños se comían los mocos igual que nos lo comíamos nosotros, que se rompían las rodillas en las laderas corriendo detrás de las lagartijas, que se picaban con las tuneras para ir a coger un tuno, que nos agarrábamos a las higueras para arrancar una breva o un higo para comérnoslo, que tirábamos piedras con tirachinas, hacíamos las guerrillas, no, vamos a rectificar, aquí en lo canario, guerrea de piedra, que jugamos al tejo, y que hoy por hoy, que comían el mismo pan con mantequilla que me ponía mi madre a mí a merendar, que hoy por hoy ves que han prosperado, pero no se acuerdan de dónde procedieron. Qué feo, qué lástima de miseria interior. ¿Por qué una persona, a consecuencia de tener estudios, dinero, poder, cambia? ¿Por qué una persona que haya podido conseguir todo eso en el camino no puede seguir siendo la misma persona? ¿Qué efecto es el que hace en un ser humano, dentro del lado espiritual, dentro de su yo? ¿Qué es lo que puede llegar a ser que esa persona cambie de esa forma? Yo no me puedo sentar contigo, no estás en mi estatus. Yo la flipo, de verdad, porque yo de ese tipo de personajes yo los he conocido. Los he conocido y muchísimos de vosotros también los habéis conocido. ¿Por qué el ser humano no sigue siendo humano? H-U-M-A-N-O, humano, humanidad. Que haya agentes externos que nos hacen quizás enfrascarnos, agazaparnos y agacharnos dentro de nuestros interiores, manteniendo una desconfianza hacia el exterior, hacia el exterior, ¿cierto? Yo ahí no voy a hacer rivalidades de ningún tipo. No vamos a hacer ninguna demagogia que evidentemente la misma sociedad nos hace a nosotros recogernos dentro de nuestros hogares, recogernos dentro de nuestra familia, proteger lo que tenemos a nuestro alrededor y que los demás se la apañen. Porque es cierto de que hay muchos casos que evidentemente se dan dentro de este prácticamente perfil que yo les estoy definiendo, porque hay situaciones dentro de la sociedad que hacen cambiar al ser humano por ver la mezquindad que existe en su exterior. Pero cuidado, recordemos que no todos son iguales. No todas las personas son prepotentes, no todas las personas son envidiosas, no todas las personas son miserables de espíritu. Hay muchísima gente que está intentando mover el universo, enviando luz, orando precisamente por aquellos que realmente la necesitan. Y necesitar la luz la necesitamos todos. La necesitamos el rico, el menos rico y el pobre. Porque sin nuestra luz propia no vamos a llegar a ningún lado.
el daño, ya dije en el programa de anoche, que está claro que depende de quién lo realice. Y si tú encima permites que esa persona te dañe por su compostura, por su actitud altanera hacia ti, por los chismes, por las críticas, por las desavenencias o las discrepancias radicales de los principios de esa persona, a mí me lo resbala. A mí me resbala una persona así de esa magnitud. A mí, sinceramente, yo no tengo tiempo para estar habiendo debates con personas que son obtusas, para personas que son realmente, que viven nada más que dentro de ese caparazón y que de ahí no se dan cuenta de que hasta niños de 10, 12, 13 años sabe que inclusive algo sucede y que ha sido a consecuencia de la propia humanidad, donde hemos estropeado inclusive la atmósfera por el consumismo. Estamos teniendo una nueva generación donde se le está inculcando a la agricultura ecológica dentro de los propios colegios, tener sus parcelas. Estamos teniendo una generación que valora, que empieza a valorar el sentido común ante las situaciones, sin serles impuestos temores, como a los de nuestra generación y de muchos de ustedes aún, que peor pudieron ser las situaciones, donde podían tener padres que ni tan siquiera les pasaba la mano o les daba un beso, porque era la figura del macho en la casa, donde la madre apenas podía dedicarles el tiempo que quería dedicarles porque eran 14 hermanos, donde los mayores tenían que hacerse cargo de colaborar y salir a trabajar desde los 9, 10, 11 años para poder ayudar en la casa a mantener al resto de sus hermanos menores. Que un niño hoy vaya a trabajar con 12 años, aunque sea repartir pan, para ayudar a la familia, automáticamente te caen los asistentes sociales, asuntos sociales. Hemos evolucionado, sí. Estamos protegiendo, estamos dando información, sí. Yo creo en esas generaciones que están estudiando, que se están formando y que realmente veo que no pierden valores, principios, el respeto hacia sus padres, el respeto hacia sus compañeros, el respeto hacia las personas mayores, sin creencias impuestas, sino simplemente en la tutoría de aquellos que son sus instructores, empezando por los papás, mamás y papás y mamás, y luego los profesores. Yo veo cómo ha evolucionado, y a pesar de que se les haya dado más información, a pesar de que nuestra época fue tabú, que habían cosas que evidentemente ni por asomo nosotros podíamos saber, como hoy un niño de 10 años sabe completamente cuál es cada parte de su anatomía física, incluido el aparato reproductor y para qué sirve. Y así y todo, les estamos brindando toda la información que a nosotros no nos brindaron, inclusive dentro de los campos sexuales. Esta tarde mismo con alguien, con precisamente una señorita, una niña encantadora de 12 años, le decía, cuando yo era pequeño y nosotros veníamos en la carretera del sur, cuando a lo mejor preguntábamos, mamá,
¿De dónde vienen los niños? Los niños los traen las cigüeñas. Claro, si tú hacías un raciocinio a lo mejor, como por ejemplo en este caso, esta cabecita, decía, a ver mamá, ¿cómo va a venir una cigüeña con un niño? Y te lo va a poner ahí en la puerta. A mí me trajo una cigüeña. Y enseguida nos miraban la vuelta y nos decían, no, los niños vienen en los aviones. Y pasamos por el aeropuerto, tenemos un niño. Es que éramos toletes, éramos ignorantes, nos hacían ser ignorantes ante cosas que inclusive los de mi misma generación, llegado un momento, por no indagar, por no salir dentro de esos perfiles, a ver, que son anécdotas bonitas de antaña, sí, pero no deja de ser ignorancia. ¿Por qué? Porque los educadores, de esos que fueron nuestros educadores, también vivían dentro del tabú, de las prohibiciones y de la ignorancia. No estamos hablando de cultura, ¿de acuerdo? Que son cosas completamente distintas. Entonces, factores importantes. Hoy por hoy, un niño de 10 años te pregunta, o de 12, que ya prácticamente no es que ni te pregunte, es que ya inclusive dentro de los mismos colegios, sus educadores, que también hacen una parte muy importante, porque yo recuerdo de mi infancia, la letra con sangre entra. Cuando a mí me tocó hacer la primera comunión, yo el Padre Nuestro lo tenía que saber de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y si no, con aquellas reglas, ¿se acuerdan? De madera, te llevaban aquí no pasaba nada. Hoy no. Hoy no. Hoy los educadores son personas, y yo en este caso, por hablar de un caso concreto, la semana pasada voy a una tutoría con el profesor de uno de mis hijos, y yo le felicito que mi hijo o mi hija venga a casa hablando con una afabilidad y viendo que amplía sus campos dentro del lado personal, es porque ese señor también les está inculcando aquello que se llama educación. La educación no es coger un libro de sociales, de matemáticas, de lenguaje, de idiomas, de tecnología, de lo que sea. No. La educación es educación. Yo recuerdo las paredes de mi colegio blancas, impolutas. No había ningún cartel colgado en ninguna de las paredes. Es más, como te cogieran. Por cierto, Kevin, cuando puedas, a ver dónde está mi bolígrafo, porque no sé dónde lo metí. Vale, no, ya lo tengo, ya sé dónde lo puse, aquí, en el bolsillo. Como te cogieron con un bolígrafo fuera de la mochila y al día siguiente apareciera un rayón, limpiabas el rayón aquel y los 4 o 5 rayones que tú no hubieses hecho. Y hoy cuando yo entro a las instalaciones, por ejemplo, del colegio donde estudian mis hijos, lo primero que me encuentro, antes inclusive de entrar en las aulas, son trabajos, ¿de acuerdo? Trabajos, por ejemplo, de la geografía española, de los ríos, etcétera, etcétera. Pero después hay un apartado donde me impacta, además me emociona, porque son las manos de los niños fotocopiadas y arriba una frase de todos debemos de ser iguales, a pesar de nuestras diferencias. Todas las manos no son iguales, pero debemos de ser iguales a pesar de nuestras diferencias. El campo de la educación en estas nuestras nuevas generaciones, yo debo de reconocer que hay muchas personas que son retrógrados y que piensan que quizás los hijos, los niños, los nietos, están muy espabilados hoy en día. Bien.
Les recuerdo, hoy en día vivimos en una sociedad completamente distinta a la sociedad en la que nosotros nos tocó vivir. Por lo tanto, es una sociedad de consumismo, es una sociedad donde todo el mundo quiere llegar a ser el primero. En esta nuestra nueva sociedad que tenemos a nuestro alrededor han existido muchísimos factores. La delincuencia. Hay algo asombroso. Un archipiélago como es este, el archipiélago canario, yo recuerdo solamente una prisión. La prisión de Barranco Seco, donde hoy está destinada unidades del Cuerpo Nacional de Policía y que son el Departamento de Migración, o sea, esas personas que llegan o que están indocumentadas o que se les ha pasado el visado, etcétera, etcétera. Y con esto que estoy diciendo no quiero hacer apología ni tampoco llegar a rayar la demagogia, porque yo no quiero decir que porque nosotros en su momento viviésemos dentro de una dictadura, no tiene nada que ver el que manda. Porque los que mandan hoy por hoy en la mayoría de los puestos que nosotros le hemos ubicado al pueblo son unos ladrones y unos sinvergüenza. Porque así lo han demostrado. Bien, yo no estoy hablando de que nosotros, por aquellos que vivimos una dictadura, o yo que casi saliendo de la dictadura, yo no hablo de la dictadura, yo no hablo realmente de que aquello pudiese ser mejor que lo que tenemos ahora. Dios me valga de pensar. El hombre no debe de vivir bajo un régimen, jamás, sea el que sea, y menos autoritario, impuesto, y además como se sabía que se vivía, evidentemente estando lo que era la dictadura militar que existía en este país. Lo que quiero decirles con esto es que como nosotros, esta sociedad, en ese momento, a pesar de que fuera el mandatario ese señor, nosotros teníamos otra educación. ¿Existía delincuencia? Claro que había mataperros, que habían que se metían en la finca a robar, y había gente también que les cogían con droga, o que se piensan que eso viene de hace poco para acá. Desde que el mundo es mundo, han habido delincuentes, han habido personas que han caminado en otros caminos distintos, dentro de los campos de la droga, dentro del campo de la delincuencia, del robo. Eso ha existido siempre. Pero lo más loable de todo esto es que el principio de la familia fuese el ser honrados y honestos. Eso es suyo. No, ¿verdad? Pues eso no se toca, coño. Entonces, ¿cómo pasamos? Hablamos de la educación. ¿Cómo pasamos y evolucionamos en este país donde se abren las puertas, donde se firma una constitución, donde ya podemos decidir libremente y de libre albedrío quién nos puede representar? Podemos proclamarnos libremente ante una idea política, y sin embargo el ser humano en más libertad, con más conocimientos, con más educación, pasa un periodo, que eso está aquí claro que sucede, donde a raíz de que existe la libertad de expresión, en todo derecho de todo ser humano, ¿a mí quién coño me va a callar si yo obro con la verdad? ¿Quién tiene el poder o la potestad de callarme si yo estoy hablando con la verdad en las manos? Nadie tiene por qué callarme. ¿Por qué alguien tiene que oprimirme a que yo me exprese
de la forma en que yo piense o sienta. ¿Por qué a mí me tienen que señalar si yo no me puedo enamorar de un hombre, que diga, de una mujer, sino porque yo siento amor por un hombre? Porque recordemos que también mariquitas han habido siempre. Y bolleras, como decíamos aquí antes, homosexuales. Siempre ha existido de todo. Chiquillas que se quedaban embarazadas, sí, también. Y las mandaban para los campos. O para otras casas. Porque aquello era una vergüenza. Bien. Hemos avanzado 3 décadas. Yo no pongo 4 ni tan siquiera. Yo pongo 3 décadas. Que en estas 3 décadas, donde el ser humano ha tenido avance tecnológico, hablo en este caso, por ejemplo, en este país, tecnología, avances tecnológicos, educativos, los campos abiertos laborales, inclusive hacia las mujeres, los cuales deberían de abrirse aún más. Y hoy, aquí, solamente en la isla de Gran Canaria, no tenemos aquel callito de cárcel que hay ahí, en Barranco Seco. 2 prisiones. Salto del Negro y Juan Grande. ¿Será que probablemente exista tanta delincuencia aquí en esta isla como para tener esos centros penitenciarios? ¿Será culpable que quizás hubiese tanta delincuencia dentro de estas 3 décadas después de él? Porque esas personas perdieran los principios o perdieran aquellos perfiles de lo que era correcto, incorrecto, bien o mal. Yo creo que no. Yo lo que creo es que a medida de que al ser humano se le va dando libertad, no sabe administrarla, que son cosas distintas. Yo obro con mi libertad. Evidentemente, tengo que saber administrar mi libertad. Mi libertad comienza cuando tú estás libre, cuando todos los que están a mi alrededor están libres. Hay un mensaje muy sencillo que yo creo que en la faz de la tierra, cada vez que ha aparecido un profeta, cada vez que se ha anunciado a alguien como profeta, pues pongamos Jesús de Nazaret. Yo creo que casi todos y cuantos aquellas personas que han querido dejar un mensaje, John Lennon, el cantante del tema Imagina un mundo mejor, un hippie, un fumao, como quieran llamarle, pero ese tema al día de hoy se sigue escuchando y es como un estandarte, por lo menos cuando yo lo escucho, es un estandarte. Imaginemos un mundo mejor. ¿Por qué si nosotros hemos avanzado? ¿Por qué si esos profetas cuando han venido, el mensaje más importante que nos ha dejado ha sido el respeto y el amarnos, proteger a nuestro semejante, a nuestra fauna, a nuestra naturaleza en general, a los animales? ¿Por qué nosotros no hemos aprendido todas las lecciones que se nos han dado en el camino? ¿Por qué se nos ha hecho ser más gruñones? ¿Por qué se nos ha hecho ser más egoístas? ¿Por qué no pensamos nada más que en nosotros? La sociedad. Vale, lo puedo aceptar. Pero yo también vivo la misma sociedad que viven ustedes. En la misma. Pero sigo teniendo calidad humana para todos. Sin razas, sin colores, sin ideas.
respeto, calidad humana hacia los semejantes. ¿Por qué la evolución de una persona cuando está en libertad no es precisamente con todos esos principios que yo les estoy comentando y les estoy argumentando esta noche? ¿Por qué llegamos en un momento determinado de nuestra vida donde nos convertimos en autómatas? Porque yo recuerdo llegar al pueblo donde nació mi madre y allí se conocía desde la punta abajo hasta la punta arriba y las puertas se quedaban abiertas de par en par. Hoy vives en un primer piso y tienes que poner alarmas y tienes que poner hasta rejas. Y antes se quedaban las casas abiertas con las aldabas. ¿Por qué nuestros niños podían jugar sin peligro en las calles, sin riesgo, sino simplemente los que ellos podían buscarse, como me los buscaba yo con las mataperrerías o tirándome por las laderas o haciendo ese tipo de cosas? ¿Por qué hoy vamos a un centro comercial y llevamos a los niños agarrados de las manos con temor? ¿Por qué tenemos que vivir dentro de nuestra libertad atemorizados? ¿Qué ha podido sucederle al ser humano en el concepto en el que yo tengo aquellos recuerdos de mi infancia donde existía el respeto? Donde cuando venía una señora caminando por la acera, si la acera era estrecha, usted se bajaba de la acera para darle paso a la señora. Señor. Donde a ti te decía una vecina, dile a tu madre que si no te importa, que si no le importa para que me hagas un recado, me hagas un mandado. Y tu madre te decía, vaya usted a hacer el mandado, coño. Yo casi siempre obedecía porque me daban una peseta. Pero cuando llegabas, aunque esa señora te hubiera dado a ti una peseta o 5 pesetas, lo entregabas en la casa. No hacía falta que te lo pidiera ninguno de tus padres. ¿Qué es lo que ha podido suceder al ser humano para perder la calidad humana? Para perder la disciplina. Cuidado, cuando utilizamos el término disciplina, no estamos hablando de términos pasados donde cuando yo dije la letra con sangre entra. No. Disciplina es corrección. Ser una persona disciplinada, eso no es una persona correcta. ¿Por qué hemos perdido ese carisma? Qué tristeza tan grande que te subas en un ascensor, que des los buenos días y que lo único que escuches es la voz del ascensor, planta 4, porque nadie te contesta. ¿Por qué vemos hoy por hoy familias sentadas en una mesa y no hablan? ¿De qué nos ha servido toda esta basura? Pues se lo voy a decir. Para avanzar, sí. A mí me daban 100 pesetas. Y mi padre me dijo siempre, cuando ya yo tuve cartera, me dijo, estas 100 pesetas siempre tienen que estar en su cartera. Recuerde que usted no puede salir a la calle con menos de este dinero que yo le estoy poniendo ahora en su cartera. Si se le ofrece un vaso de agua, si se le ofrece una cabina telefónica para usted hacer una llamada, ese dinero siempre tiene que estar y acompañarle a usted. Debe procurar mantener siempre ese dinero. Esto nos ha ayudado a que podamos estar comunicados, sí, a que nos metamos dentro de un mundo donde interactuamos por medio de este medio, donde ya escuchábamos en programas anteriores, donde inclusive ya no escribimos te quiero, sino te QM. Te amo ya no es te amo, es te ta. ¿Por qué si tenemos tecnología, no utilizamos la tecnología para lo que lo necesitamos, y luego lo apartamos? Esto es uno de los aparatos también culpables
y lo digo abiertamente, culpable de que realmente tú estés hablando con tu hijo y tengas que calentarte y quitarle el jodido teléfono o inclusive la maquinita de las manos porque no te está prestando atención. Y en mi época no existían teléfonos móviles, no existía maquinitas de esta índole. Y cuando mi padre quería sentarnos y quería hablarnos, le prestábamos atención. Yo por lo menos tengo que decir que yo escuchaba admirado, intentaba escuchar todo lo que me pudieran decir mis adultos. Para mí era importante. Hoy nos sentamos en una mesa a comer y les puedo garantizar, y si no, observen cuando salga, que esto es lo primero que hacemos. No lo podemos dejar en el coche. Ah, no, que nos lo pueden robar. No lo podemos guardar en el bolsillo. No. Y suena un WhatsApp. Perdón. Vale, venga. ¿Sí? ¿Qué me estabas diciendo? Perdona, que me llegó un correo. ¿Qué me estabas contando? No interactuamos, no tenemos contacto. Y cuando hablamos de contacto no es de tocarnos, porque por ahí también voy a hablar un poquito. ¿De acuerdo? No hay relación. No nos miramos a los ojos para hablarnos. No prestamos el oído para escuchar. ¿Por qué si hemos avanzado en la tecnología, que sería para mejorar nuestra calidad de vida? Perdona, Kevin, ya voy. Vale, ok, ya voy. Calidad de vida, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no aprovechamos las tecnologías, pero seguimos con aquellos principios? El sentarnos en una mesa y dialogar, charlar. ¿Qué tal te ha ido el día hoy, mi hijo? ¿Qué tal te ha ido el día hoy, papá? Pues esto, lo otro, pim, pam. No. Hoy inclusive en una casa no nos sentamos todos delante del televisor a ver un programa o a ver una película. Hoy inclusive en las casas hay hasta 3 o 4 televisores, donde el marido está viendo el fútbol, la mujer está viendo Sálvame de Luces o a Juan Santana, espero, por lo menos a estas horas. Y el chiquillo está viendo Disney Channel. Dentro de un mismo habitáculo, 3 personas, 3 miembros de una familia, y no están compartiendo ni tan siquiera un programa de televisión, porque cada uno ve lo que le gusta. Me parece perfecto, pero no se dan cuenta que los estamos aislando. Pensemos un poco más. Antes, efectivamente, Kevin, cierto. Kevin me acababa de hacer un matiz. Antes solamente en una casa había una tele. Y en el salón, cierto, Kevin, cierto. ¿Qué ha sucedido? Pues a pesar de esta generación que nosotros tenemos, que les dejamos teléfonos, que les dejamos... Yo apuesto por ellos. Yo apuesto por ustedes, por aquellos que son hoy mis hijos, aquellos que tienen hoy 12, 13, 14, 15, 16 años. Yo apuesto por ustedes. Porque sé que a pesar de que tengáis esta tecnología, yo os veo cómo os reunís. Antes en nuestra época cogíamos un paquete de pipa y nos sentábamos 15 a comer pipa. Ahora se sientan 15, porque sí es cierto, o 10, y lo ves a cada uno con los teléfonos en las manos, porque también eso existe. Y a verlo lo hay. Pero yo sí apuesto por esta nueva generación, una generación que no se le han inculcado fines erróneos, donde no se les ha atemorizado, donde se les está dando la posibilidad de tener inclusive su propia autonomía en el momento en que la van necesitando. Yo apuesto, porque pienso que esto un día va a cambiar. Yo apuesto porque quiero que mis hijos el día de mañana estudien lo que estudien, pueden haber aprendido algo de mí, solo algo,
aunque fuese solamente una cosa. Y lo pido enormemente al universo, que sean simplemente buenas personas, nada más. Bueno, Kevin, ¿me decías, mi niño? Vale, pásame la llamada si eres tan amable. Ok, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, mi niña. Mira, fecha de nacimiento. El 21 del 2/58. 21 Del 2/58. del 2 de 1958. ¿En qué podría ayudarte? ¿Alguien me podría ayudar un poco de la salud y economía? Vale, ¿la salud ya tú has ido a los médicos? Sí. Vale, tú estás dentro de los campos de la medicina, porque yo sabes que siempre he dicho que con el tema de lo que es, evidentemente, primero que nada tenemos que acudir a los profesionales de la medicina ante los poblados, ¿no? Que es lo que decía en programas anteriores, ya no en los poblados, sino inclusive en los pueblos. Aquí nosotros siempre estaba la señora que nos arreglaba la barriga, que nos quitaba el sol de la cabeza con un vaso de agua, ¿no? ¿Tú te acuerdas de algunas de esas personas? Sí, eso es verdad. Que nos quitaba el mal de ojo. El niño no para de llorar. Ya le echaron mal de ojo. Ya le echaron mal de ojo. Vale. Hoy está claro de que evidentemente si nos duele la tripa y tenemos una digestión extraña, lo que acudimos es al del digestivo. Antes nos hacía una agüita de pasote y a veces se le quita. Es verdad mismo. Bien. Mira, yo debo decirte que dentro de lo que son tus números, está claro que cuando preguntamos dentro de lo que es el campo de la salud, llegado a un determinado momento de tu vida, donde podemos decir que la carrera que echa el caballo en el cuerpo queda, sí. Pero quizás hayan habido enfermedades que no tendrían que haber aparecido, inclusive algunas, como en su momento, pudieron hacerte declinar y hacerte envejecer de forma no en la materia, sino dentro de la tristeza y dentro de lo que es el ermitismo de tu persona. Hablamos de lo que es la depresión, ¿cierto? Sí, es verdad. Vale. Yo decirte que dentro de la salud, yo creo que este 2018 es un año que dentro de tus números va a ser una anunciación. Yo hago una proyección directa hacia ti esta noche. Yo desde aquí lo que sí creo es que a pesar de que nosotros años pasados, inclusive de 2012 hasta el 2017, has sido una persona que has hecho un recorrido dentro de lo que es la salud, donde has hecho y no has tenido ese descanso, esa calidad de vida. Yo aquí lo que sí te anuncio es que este 2018, y sobre todo ahora que empieza a cambiar la climatología, creo que vas a alcanzar sentirte muchísimo mejor. Me hablas de la economía. No puedo manifestarte de que puedan haber cambios distintos a los que pudieron mantenerse dentro del 2017. Este año creo que la tabla de equilibrio con la que te mantuviste en el 2017 va a ser la misma. Que vas a seguir resolviendo y que vas a seguir haciendo magia, porque la verdad que hoy por hoy muchas personas, muchísimos, tenemos que hacer magia con el dinero, ¿cierto? Entonces yo creo que este 2018 no van a haber cambios realmente dentro de lo que sería la economía. Creo que va a mantenerse de forma lineal, pero equilibrada. No sin retrocesos, cuidado. Si nosotros ya nos mantenemos dentro de esta línea que yo te estoy diciendo, por lo menos decimos, bueno, vale, no nos vienen más problemas. Bueno, pues a eso es lo que yo me defino. Si no tengo ni suerte de los azares, no compro un cupocito y así. Yo les puedo garantizar que si algún día, como un imbécil que hace años atrás sabemos, porque esto tuvo que ser de imbécil, que se acuerdan, no sé si tú te acuerdas de un tío que era mago, que hizo una profecía y escondió un papel donde dijo que ese número era el que venía a salir en la lotería, etcétera, etcétera, años atrás, que al final salió el que le dieron la gana porque las bolas están todas dentro del bombo, ¿de acuerdo? Yo lo que sí te puedo garantizar es que si yo en alguno de esos sueños reveladores yo realmente viese con seguridad de que de verdad ese número es el que va a salir, quizás hasta inclusive viniese y lo dijese. Pero la suerte, el azar, eso es precisamente, y ya hemos hablado, que yo he hablado del término suerte y sobre todo de los juegos del azar. Se pueden hacer
predicciones de que una persona sí puede llegar a ser afortunada, ¿de acuerdo? De que una persona en un momento determinado puede llegar a tener un golpe de suerte. Pero yo aquí en este caso, lo que sí puedo decirte es que al menos dentro de este 2018, pellizcos dentro de la lotería y dentro de los juegos del azar, aquí no se presentan. Así que por lo tanto, eso no quiere decir que no sigamos también comprando, seguir intentándolo y a la misma vez colaborando con esas entidades que de alguna forma también mantienen puestos de trabajo. Querida amiga, ha sido un placer hablar contigo, gracias por entrarme en el directo y a tener muchísima fuerza. ¿Perdona, cariño? Y gracias, mire, porque lo que estabas hablando ahora de los móviles y todo eso, estos son los problemas que ha causado todo. Sí. Y cruzando el paso todo con los móviles, no mira si viene coche, no viene coche y todo. Sí. Todo. Pues, querida amiga, antes date cuenta que tú le escribías un poema a la chiquilla que te gustaba. ¿O no es verdad? Que yo me acuerdo de coger los sellos, para pegar los sellos en los sobres. Se te quedaba la lengua con el pegamento aquel ruin de mierda, perdón, he dicho mierda, vale, sí, perdón, de bubusita, de caca, en la lengua, ¿no? Y tenías que pegarla. Antes era con lengua, pega sellos. Y escribíamos esas cartas y gastábamos el tiempo en escribir. Hoy no, ya viste cómo se reduce. O sea, y ahora no, ahora es todo por máquina o por WhatsApp. Ahora es todo TQM. O sea, antes decías tú, para llegar a lo mejor a escribir algo bonito, ¿no? Una frase o intentabas tener imaginación además para escribir una prosa o un poema, para dedicárselo inclusive a tu madre, para dedicárselo, por ejemplo, yo soy de esos, yo fui de aquello. Pero hoy por hoy, desafortunadamente, hemos avanzado. Pero fíjate lo que te digo, lo que yo he dicho esta noche, yo sigo de todas formas apostando, porque yo pienso que esta generación nueva que va a salir... Te digo, Juan, que ¿cómo? Yo prefería más el tiempo de antes que lo que es ahora. Hay muchísimas cosas que evidentemente deberían de regresar, es cierto. Pero yo creo que eso va en cuestión de principio de cada hogar, ¿verdad? Pero bueno. Había más respeto, había todo, dejaban las puertas de la casa abiertas, los coches abiertos, todo. Sí. Todo, y ahora... No, y espérate, porque yo me acuerdo que el coche, ahora por hablar de coche, otra de las cosas, antes hablé de las prisiones, vale, ahora también vamos a hablar de los coches, porque antes había un coche, y a lo mejor era un coche en la calle. Sí. Que, ¡ay! Yo me acuerdo, el fontanero corrió con mi madre y conmigo para la casa Socorro, el Obelisco, que tú no te puedes ni imaginar, porque era el único que tenía coche en la calle y estaba a la disposición, y aquel hombre lo hacía con todo el amor del mundo y no, vamos, es que entonces, pero hoy en una casa el niño se sacó el carnet de conducir. Vamos a comprar un coche, vamos a comprar un coche para Reyes, y después decimos, ¿de dónde salen tantos coches? Digo, pero si es que en una casa pueden llegar a ver hasta 3 y 4 coches. El consumismo. Por la calle y madre, ni más coches, y anda para cada uno, si no hay ni sitio. No. Y después tenemos, por ejemplo, aquí en el municipio que desafortunadamente me ha tocado vivir a mí, que es en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. No lo digo porque sea la ciudad, por la gente, sino lo digo por inclusive esa ciudad cosmopolita que han hecho, donde todo se ve que es negocio, porque ahora mismo, por ejemplo, hay un sector que es el que quieren hacer nuevamente ahora también unas modificaciones como son las Ramblas, porque quieren hacerlo todo a zona peatonal, ¿de acuerdo? Entonces, zona peatonal, ¿de acuerdo? ¿Dónde aparcamos? Fácil, no te preocupes, que habrá una empresa que trabajará como subcontrata o como una empresa adosada a alguna consejería del ayuntamiento, que se dará unos terrenos para que hagan unos aparcamientos y que tú tengas que pagar. Sí, y te van a que pagar encima. Y pagando impuestos. Bien. Querida amiga, gracias por entrar en el directo y un beso muy fuerte. Y muchísimas gracias, Juan. A ti, mi niña linda. Chao, hasta luego. Todo es el negocio. Si aparcas en la calle tienes que pagar el parquímetro. Ya eso se lo digo ya antemano, porque lo de las zonas azules, por lo menos donde existan las zonas azules, al menos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, si el tipo... ¿Qué pasa? Que es un trabajador, que es otra de las cosas que yo no entiendo. Yo he visto tíos peleando con el del parquímetro, pero ustedes no se dan cuenta que ese señor es un trabajador, que ese señor es un padre de familia, que es su obligación. ¿Cómo va? Vete y espera que llegue el alcalde o que llegue el concejal de tráfico y dile que es un sinvergüenza. ¿Por qué la vas a agarrar con un tío que es un semejante igual que tú? Bueno, pues que sepan que por lo menos ya antes
te daba la posibilidad de ir a la maquinita a retirar la denuncia. O sea, la multilla. No. Si ese señor pasa y ve que no tiene el ticket con el tiempo que has tenido que pagar para estacionar en la calle, donde pagamos impuestos de circulación, son 25 euros. Ya, así a bocajarro. ¿Ah, que no? Pues yo tengo una. Y tengo que pagarla. Bien. Formación, estrategia, dinero. Todo es dinero. Tenemos que buscar la forma de seguir enriqueciendo a los ricos y a nosotros, aquellos que estamos en la clase media, porque aquí la pobreza en Canarias, a verla la hay, pero nos está manteniendo en la clase media. Cuando yo digo que yo soy de clase media es porque puedo pagar el alquiler de mi casa, puedo pagar el alquiler del local, porque puedo comprar y llenar lo que puedo, en la medida de lo posible, la nevera, porque puedo pagar mi recibo del agua, el recibo de mi luz, porque puedo pagar la funeraria. Esos que tengan claro que se pueden considerar clase media. Y después encima a lo mejor un crédito que tengas ahí, porque tuviste que ponerle, o porque tuviste que comprar los libros, o porque tuviste que, para lo que fuese. Somos nosotros los que pagamos las consecuencias. Bien, retomamos el pasado, pero lo que queremos mejorar es el presente. Entonces, si nosotros tenemos una información que viene del pasado, una información que es característica y sobre todo porque lo que decía esta señora, el respeto, la afabilidad, la amabilidad, la gentileza, el amor con que nos tratábamos, con el cariño que nos tratábamos, nos conocíamos todos. Hasta encima las familias tenían apodo. Ah, sí, esos viven ahí arriba, son los cartullos. Bien. Dije que quería hablar de algo, sí. El contacto. La frialdad con la que nosotros inclusive llegamos a saludarnos. Yo no te digo que salgas ahora a la calle y a un desconocido le digas ¿qué pasó? Y lo llenes a besos y le des 40 abrazos. No. Hablo inclusive a nuestros semejantes, pero cercanos. Yo me acuerdo de llegar mi padre del trabajo y yo estar en casa, del colegio, y a mí las patas me llegaban al culo para correr, para agarrar a mi padre y darle un abrazo y estrujarlo todo y que me estrujara a mí también. El contacto. ¿Cuántas veces hemos necesitado de un abrazo? Del contacto. El contacto que por medio de estas herramientas que la creación nos ha dado a nosotros, podemos hacer sentir a esa persona segura. ¿Qué nos cuesta en un momento determinado tener un gesto con una persona que está sentada a tu lado y está contándote una historia de su vida? ¿Qué nos cuesta decirle o poner la mano en su mano, decirle, tranquilo, hacia adelante, seguro que todo le va a salir bien, sea positivo, mujer, positiva, mujer, mejor dicho, o sea positivo, hombre. Contacto. No estamos hablando de ir abrazando, de estar llenando de besos al resto de la gente que no conocemos de nada. Pero este es esto que yo acabo de ser, el que tú estés hablando con una persona o le pongas la mano en el hombro, tranquilo, a un desconocido. Yo lo hago cientos de veces. Y les puedo garantizar que inclusive todas las personas que me vienen a visitar a Yemayá, al menos las manos y 2 besos le doy. Y cuando van a salir, no sé por qué, pero ahí se crea algo que al final, las 3/4 partes de las personas que me visitan, nos terminamos fundiendo en un abrazo, sean hombres o mujeres. Es contacto. Porque todos carecemos, en momentos determinados, de ese contacto, de un abrazo, de una mano que nos
preste apoyo, que nos dé al menos tranquilidad. ¿Y qué? ¿Colgó? Vale, no te preocupes. De todos modos, esta noche yo, Kevin, me he extendido, y a todas las personas que hayan intentado entrar en el directo, decirles que, bueno, que la semana que viene procuraré dedicarles más tiempo a ustedes. Esto no, yo venía con otras ideas y venía con otra proyección en este programa, y es prácticamente, porque creo que ya el rollo de mirarlos a ustedes por medio de las cartas, el rollo de mirarlos por medio de la numerología, está claro de que eso está muy bien, porque ustedes quieren saber, porque ustedes quieren, pues evidentemente, confirmar si puede haber o existir algo en el camino que les pueda estar haciendo un tropiezo, que algo dentro de los campos que yo domino, dentro de las energías negativas, dentro de lo que es los daños esotéricos, las labores que se realizan, todo eso está muy bien. Pero hay muchísimas personas que me han pedido y me han dicho: Juan, también de vez en cuando péguese uno de esos parliqueos. Habrán otra gente que dirán: chacho, otra vez, qué cansino. Bueno, pues amigo, hay algo que es fácil, que antes teníamos que levantarnos para darle a la manecilla del televisor, porque pasábamos de la 1 a la 2. La manecilla contaba hasta el 10, de 10 canales, pero nada más que teníamos la 1 y la 2. Hoy en día hay algo que se llama mando, y si a usted no le interesa lo que yo estoy contando o lo que yo estoy intentando transmitirles a ustedes, pues es tan fácil como cambiar de canal. Entonces, pero aquellas personas que me escuchan, sé que me escucháis, me pedís que a veces tenga este tipo de contacto con ustedes, que os haga llegar mensajes que puedan ser tranquilizadores. No son mensajes que sean tranquilizadores, es simplemente la realidad de cómo nosotros tenemos que enfrentarnos a cada una de aquellas circunstancias y aquellas batallas que Dios nos va poniendo en el camino. Porque yo sí creo en Dios, creo en las estrellas, creo en el universo, creo en Dios, creo en Yemayá, creo en usted. La cuestión de creer no tiene nada que ver en lo que creas, en aquello que tú creas que representa, sino en aquello que tú sientas de verdad. La fe es el motor ante cualquier cosa, y yo tengo fe en el humano. Quizás probablemente sea un imaginario, un fantasioso, puede ser. Quizás a lo mejor sea un iluso, que pienso que el ser humano puede llegar a quererse, a amarse, a protegerse, a respetarse. Quizás sea eso, un iluso. Pero quiero seguir siendo un iluso hasta el último día de mi vida. Quiero pensar que he vivido en un planeta, que he vivido en un lugar donde el respeto y el amor eran las bases fundamentales. Amigos, ha llegado un momento crucial de esta noche, y es que ya he dicho todo lo que he dicho. Decirles, aquellas personas que deseen visitarme, que quieran tener una consulta en privado, se tienen que dirigir a este número que está aquí, a 928-965-854. En la medida de lo posible también yo, aquí en Canal 4 TV, en esta su televisión, de lunes a viernes, de 11 a 12. Y la semana que viene aprovecharemos para atender más llamadas de las que esta noche pues no haya podido atender, porque me he extendido con esta hora de preámbulos. Decirles que quédense con la esencia de cada uno de nosotros, porque todos dentro de nuestro interior, hasta el más malo, esencia hay, aunque a veces no se la vea, pero también la tiene. Gracias a todas y cuantas aquellas personas a lo largo de esta semana han acudido ahí a esa vuestra casa, Yemayá, y decirles que la confianza es algo que no se compra, se gana, y que ustedes hayan depositado esa confianza en mí
para mí es un honor, y para mí verles sonreír, verles que se solucionan, ver que progresan, es mi mayor recompensa. Amigos, sin más preámbulos, solamente desearles que sean muy felices, y lo que ustedes ya saben, ¡a descansar! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre